catolicismo, al cristianismo, un ejemplo hasta dar la vida por Jesús. Recordamos de que, bueno, pues en Roma, para poder entretener a los romanos que les daban pan y circo, hubo una época bastante amplia donde se sacrificaba a los cristianos. ¿Cómo fue este periodo, padre? ¿Cómo se sobrevivió? Después de la resurrección, Jesús consolida con la presencia del Espíritu Santo a su iglesia. Una iglesia que se fortalece en este principio básico y fundamental del Dios vivo, del Dios que ahora vive en medio de su pueblo, que no está muerto, que ha vencido a la muerte. Este es el grito del creyente, y es el grito que propicia las condiciones necesarias para que muchos abracen la fe en el resucitado, en este Jesús vivo, pero también el Jesús que murió y que ahora está vivo entre nosotros. Cristo vive, es el grito de la Pascua, y es esa Pascua la que de ahora en adelante se celebra en cada Eucaristía. El cristiano la actualiza en cada celebración de la misa. Los primeros cristianos, obviamente teniendo como fundamento los apóstoles, la época apostólica, con ese crecimiento de una iglesia que comienza como una secta, pero que va creciendo vertiginosamente y que se extiende hasta Roma, que se extiende hasta Antioquía, que se extiende hacia el norte de África, y que una vez que llega a Roma, que es la capital del imperio, este impacto del cristianismo es impresionante, y llegan a haber conversiones masivas de miles de hombres y mujeres que abrazan la fe cristiana, obviamente que en el contexto de una religión pagana. La iglesia va creciendo como una especie de secta que desestabiliza los intereses mismos del imperio, los intereses de las religiones paganas, y esto es muy incómodo para las autoridades, tanto civiles como religiosas. Y entonces se desatan en los primeros siglos las grandes persecuciones, sobre todo en Roma. Hay en Roma unas catacumbas, las catacumbas de San Calixto, que son impresionantes, porque cuando uno tiene la oportunidad de entrar, están abajo de la tierra, a las orillas de la ciudad de Roma, y ahí vivían los cristianos. ¿Usted le ha tocado visitarlas? Yo he estado ahí. Bien. En varias ocasiones, y ahí están los nichos donde ponían a las personas que morían, y por lo menos hay unos 6,000 nichos, o sea, de 6,000 o 7,000 personas que murieron víctimas de la persecución de los emperadores romanos. Pero igual lo dijo un pensador de allá del siglo II, Tertuliano, afirmó que la sangre de los mártires era la semilla de los nuevos cristianos. Pues vamos a una identificación de señal. Regresamos en un momento para continuar con esta narración que definitivamente es bastante interesante. Regresamos en un momento. Antes, le recordamos al público radioescucha y televidente que aquellos que quieran participar con su opinión o puntos de vista, o incluso aprovechar la presencia del padre Víctor Solís, lo pueda hacer a través de los teléfonos de cabina 813-8040 y 813-4400. Regresamos en un momento. ¡Órale, grillos! Comunícate, números en cabina 813-8040 y 813-4400. Continuamos con más ¡Órale, grillos! Regresamos nuevamente a este espacio Órale, grillos, y estamos con el padre Víctor Solís, quien nos está comentando cómo sobrevivieron todos los cristianos después de la muerte de Jesús, que fue una época realmente caótica en virtud de la persecución que había en aquella época, una persecución muy difícil que llevó a los cristianos pues definitivamente a observar una vida enteramente diferente, e incluso a vivir en catacumbas, como nos comentaba el padre Víctor Solís, y estábamos en ese asunto. Nos comentaba en relación a eso, padre. Sí, decía que
los cristianos de los primeros siglos en Roma, particularmente su experiencia es muy enriquecedora desde la fe, desde la perspectiva de la pastoral y de la vida de la iglesia. Ellos vivían debajo de la tierra, porque la religión oficial pues es la religión pagana, la religión propia del imperio que tiene una multiplicidad de dioses. Y los cristianos, con la nueva propuesta, con el estilo de vida, eran catalogados como un peligro para el imperio, eran catalogados como dementes, como locos, y por lo tanto pues eran perseguidos. Esta persecución permite que haya una pureza y una recta intención en la vivencia de la fe cristiana, hasta el grado de convertirse en auténticos testigos, dispuestos miles de hombres y mujeres a dar razón de su fe, entregando su vida y ofreciendo hasta la última gota de su sangre. Y de eso, pues no solamente en los 3 primeros siglos o los 4 primeros siglos de la iglesia, con las catacumbas que son testigo fehaciente en Roma, sino toda la historia de la iglesia, más o menos con frecuencia vive estas hondonadas de persecución que le permite a la iglesia purificarse. Y esto pues también de alguna manera es obra del Espíritu Santo, porque la iglesia no puede sentirse en cualquier momento como una señorona y que le permita equivocar los caminos. Esta persecución a veces es necesaria para que la iglesia reconsidere su postura en su formato, no la esencia ni el fondo, porque ese es inalterable, es Jesús. Padre, ¿cuál fue el elemento que permitió a la gente, a los cristianos, ir por encima de toda esa persecución, sufrir tanta agresión, tanta persecución, un acoso de la magnitud en que se presentó, para poder haber ido por encima de la muerte, por encima del dolor, del sacrificio? Recordemos de que incluso los quemaban vivos, los arrojaban a los leones en el circo romano. Es decir, una persecución realmente terrible. El Coliseo romano tenía unas canaletas que... ¿Qué son canaletas? Unos canales, unos conductos que iban hasta las afueras de la ciudad, por donde corría la sangre de los mártires, ¿verdad? Era un espectáculo patético, unas imágenes para quienes lo presenciaban dantescas, pero con todo ese significado de mofa y de burla, de gran escarnio para los cristianos. Obviamente que en el fondo está, primero, una fe que se conoce en el encuentro personal con Jesucristo vivo. Conocen los contenidos. Una vez que se convierten, conocen su fe, conocen la profundidad de este misterio que celebran, porque se reúnen a celebrar la Eucaristía. La Eucaristía, particularmente los domingos, representa para los cristianos desde siempre el culmen y el centro de la vida cristiana. Pero una fe que se conoce, una fe que se celebra, avalada también con las obras, una fe que se vive, y los cristianos lo viven en el testimonio de amor